Veamos cómo es que funciona el factor de conversión y de qué es de lo que se trata. Si tenemos unidades de un tipo, podemos convertirlas en otro tipo de unidades. Para eso tenemos una serie de equivalencias. Por ejemplo, si tenemos días podemos pasarlos a horas o podemos pasarlos a segundos. Pero a su vez, los días podemos pasarlos a años o incluso a siglos o a milenios, si fuera el caso. Entonces, un factor de conversión se refiere a equivalencias. Para el caso, aquí tendríamos varias equivalencias. Un siglo es 100 años. Un año son 365 días. Un día son 24 horas. Y una hora sabemos que son 60 minutos. Y a su vez, un minuto corresponde a 60 segundos también. Ahora, esas equivalencias las podemos utilizar como factores de conversión. Eso es poniendo, en el caso, digamos, de los siglos, siglo puede ir arriba o puede ir abajo, según corresponda. Es decir, el factor de conversión aquí sería un siglo arriba y 100 años abajo, pero podría ser al revés. 100 años es un siglo. Es decir, los dos componentes del factor de conversión son equivalentes entre ellos. Pero vea que aquí yo no puedo decir un año a cuántos siglos equivale. Se puede sacar, pero entre las equivalencias que tenemos aquí no tenemos ese dato. Entonces no puedo inventarme que un año son cuántos siglos, ¿verdad? Igual, en el caso del año, la equivalencia es que un año son 365 días o que 365 días es un año. Entonces, factor de conversión es una equivalencia entre dos tipos de unidades y esa equivalencia yo puedo colocar los componentes arriba o abajo según sea que lo requiera. Entonces, un día, ¿a cuántos años? Ese dato no lo tenemos, ¿verdad? Ni lo vamos a inventar. Se puede sacar. Un día son 24 horas, entonces un día arriba y las 24 horas abajo. O lo podemos poner al revés, pero no nos vamos a inventar una hora a cuántos días equivale. O sea que es un dato que habría que sacar. Y así con los demás. Puede ir arriba o abajo, según sea lo que se requiera. Pero no inventamos equivalencias que no conocemos. Entonces, cada uno de estos es lo que se denomina como un factor de conversión. ¿Cómo lo uso? Depende de lo que requiera. Coloco arriba o abajo el tipo de unidades que requiera eliminar. Entonces, por ejemplo, si tenemos, me dicen acá, ¿a cuántos días equivalen 3,2 años? Entonces, partimos de lo que se tiene, ¿verdad? Tenemos 3,2 años. Y me están preguntando por días. Pero, si yo tengo las mismas unidades abajo, aquí lo que va es un por, ¿verdad? Que algunos le ponen un igual, pero un igual es una operación totalmente diferente. Entonces, tengo 3,2 años, y si yo abajo pongo años, voy a poder eliminar años con años y arriba me va a quedar la unidad que corresponda. Quiere decir que aquí tengo que utilizar un factor de conversión de años a otro tipo de unidades, que aquí me están diciendo a días. Entonces está bien. Ahora, hecha esa operación, que es una multiplicación, entonces me va a quedar las unidades que están arriba. En este caso serían los días, que fue lo que me pidieron. Entonces ahora sí utilizo el factor de conversión. Y sería entre años y días. Entre años y días, sabemos que un año son 365 días. Y ya está. Hago la operación y eso me da que son 1168 días. También damos otra.
¿A cuántos años equivalen 23 días? Es decir, estamos haciendo al revés, lo que habíamos dicho que no teníamos el dato, pero sí podemos sacarlo. Entonces, ¿por qué empiezo? Por el dato que tengo, que son 23 días. Para eliminar días, tiene que ir días abajo. Entonces ponemos días abajo y arriba va la equivalencia correspondiente. Sería la equivalencia entre días y años. Entonces, la equivalencia que usamos es la misma que se usó arriba. Un año son 365 días. Entonces, aquí vamos a averiguar los años y la equivalencia es lo mismo. 365 días es igual a ¿cuánto? A un año. Hago la operación y entonces averiguo la cantidad de años a los que equivale esos 23 días. 0,063. Normalmente en ciencias no se dan cuando son datos muy pequeños o muy grandes, se utiliza los exponenciales y en vez de dar 0,063 aquí podemos correr la coma un lugar, dos lugares, entonces queda 6,3 por 10 a la menos 2 años. Me pueden preguntar ¿cuántos minutos hay en 23 días? Los mismos 23 días que habíamos hablado anteriormente, pero ahora me están preguntando por los minutos. Entonces tengo 23 días y tengo que eliminar días. Así que le ponemos el por ahí y abajo van los días. Pero necesito una equivalencia para averiguar minutos. Pero no hay de días a minutos. Lo que hay es de días a horas. Entonces tengo que hacer aquí un paso intermedio que sería la equivalencia de días a horas. Entonces, hecha esa operación, estaría averiguando horas. Pero igualmente no me estaban preguntando por horas, sino por minutos. Así que habría que hacer todavía otra operación por la cual eliminamos las horas y averiguamos los minutos. Entonces, aquí ahora ponemos horas abajo para eliminar con estas horas de arriba y arriba minutos. Y ahora sí, ponemos los valores correspondientes. De esta manera, al final me van a quedar los minutos, ¿verdad? Porque se eliminan días con días, horas con horas y al final me quedan minutos. Entonces, eso era lo que nos estaban preguntando. Ya una vez que puse las unidades, ponemos las equivalencias. Entonces, sabemos que un día son ¿cuántas horas? 24. Y una hora son 60 minutos. Y hago la operación, sería 23 por 24 por 60. Eso me da que son 33.120 minutos. En notación exponencial sería 331 por 10 a la menos 4, por 10 a la 4. Aquí sería correr la coma 1, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4. 3,31 por 10 a la 4. Normalmente se da el resultado de esta manera para no poner números muy grandes con muchos decimales. Entonces se dan 3 dígitos, el primero, luego una coma y un par de decimales y luego el exponencial correspondiente. Ahora, aplicado a la química, digamos que tenemos el CO2 y me hacen preguntas respecto a eso. Entonces yo tengo que sacar la masa del CO2, la masa molar del CO2. Está formado por un carbono, que si lo vemos en la tabla vale 12, y hay 2 oxígenos. Los oxígenos valen 16 cada uno, pero son 2. Así sería 16 por 2 me da 32. Entonces la masa molar es la masa de un mol de moléculas del CO2 acá. Y entonces lo que hacemos es sumar lo que aporta cada uno.
el carbono aporta 12 y los dos oxígenos se aportan 32. Quiere decir que eso me da 44 gramos en total. Pero eso lo puedo hacer la equivalencia de unidades, que sería de esta manera. Si tengo 44 gramos de CO2, tengo un mol de CO2. Y un mol es igual al número de Avogadro, 6022 por 10 a la 23. Noten que esto, un mol y el número de Avogadro, no varía. Lo único que va a variar es la cantidad de gramos, que eso lo sacamos de la sustancia de la que se trate. Si no fuera CO2, sino que fuera nada más CO, entonces la masa va a ser diferente y esa cantidad de gramos sería igual a un mol y igual al número de Avogadro de moléculas. Entonces podemos sacar tres equivalencias individuales, es decir, 44 gramos es igual a ¿qué? Es igual a 6022 por 10 a la 23 moléculas, es decir, el número de Avogadro. También sacamos que 44 gramos es igual a un mol. Y la tercera, que es que un mol es igual al número de Avogadro. Es decir, 44 gramos es igual a un mol y es igual a 6022 por 10 a la 23. Y un mol es igual a 6022 por 10 a la 23 moléculas, 44 gramos, y ahí uno sigue haciendo. Pero son tres las posibilidades que salen. Sin repetir, son estas tres. Entonces, nos pueden hacer preguntas respecto a eso. Y uno va a utilizar los factores de conversión que se requieran en cada caso. Entonces aquí me dicen a cuántos gramos y moles equivalen 4,5 por 10 a la 8 moléculas. Es decir, me están dando un dato en moléculas y me están diciendo que averigüe la equivalencia en gramos y también la equivalencia en moles. Pero ambos es partiendo del mismo dato, que es 4,5 por 10 a la 8 moléculas. Me están pidiendo los gramos. Y para eliminar las moléculas, utilizo la equivalencia esta, que sería de moléculas a gramos. Entonces, de moléculas a gramos, el número de Avogadro, este que está aquí, y la cantidad de gramos que se sacó de la sustancia, que son 44. Hago la operación y entonces el resultado es esto: 329 por 10 a la menos 14 gramos. Aquí a veces se equivocan con la operación esta, que está en el denominador, que es 6022 por 10 a la 23. Depende de la calculadora que usen. Hay dos opciones: o esto lo ponen entre paréntesis para que no se vaya para arriba, porque hay gente que lo que hace es 6022, le pone un por y entonces multiplica el resultado anterior por 10 a la 23, entonces le da otro exponencial totalmente diferente. Así que o lo encierran entre paréntesis, o en la calculadora hay una tecla que aparece cerca del igual abajo, que viene por 10 a la x. Esa la usan en vez de poner por 10 a lo que sea, ¿verdad? Le ponen, utilizan esa tecla y entonces les da el resultado que tengo indicado ahí. Revisen que les dé bien, y si no, es que están cometiendo ese error. Hay muchas calculadoras que ya de por sí interpretan bien ese error. La segunda pregunta era a partir de las moléculas que averiguar a los moles, porque aquí averiguamos a partir de las moléculas los gramos. Ahora, a partir de las moléculas averiguar moles, tienen que ir moléculas abajo, y la equivalencia es que 6022 por 10 a la 23 moléculas es igual a un mol. Entonces pongo aquí el valor correspondiente: 6022 por 10 a la 23 moléculas es un mol. Ese es el factor de conversión.
Hago la operación y me da 747 por 10 a la menos 16 moles. Esta otra dice a cuántos gramos y moléculas equivalen 7,3 por 10 a la menos 12 moles. Es decir, tenemos moles y esos moles los podemos pasar a gramos y los podemos pasar a moléculas. Entonces aquí hay otra pregunta en la que tenemos gramos y me preguntan por moles y moléculas. Es decir, las otras dos posibilidades son gramos, moles y moléculas. Si me dan moles, puedo averiguar gramos y moléculas. Si me dan gramos, puedo averiguar moles y moléculas. Entonces, aquí lo que hay que tener presente es la equivalencia que habíamos sacado anteriormente para esta sustancia, que es el CO2, que es de lo que estamos hablando. Y entonces sabemos que 44 gramos es igual a un mol y eso es igual al número de Avogadro. Entonces empezaríamos por lo que se tiene, 7,3 por 10 a la menos 12 moles, y me están preguntando gramos. Entonces pongo aquí de una vez gramos. Abajo tienen que venir moles, entonces pongo moles, pero la equivalencia entre moles y gramos es que un mol es igual a 44 gramos. Ahí lo sustituyo. Y ahora sí, hago la operación. Luego aquí la segunda, tengo moles y me están preguntando moléculas. Entonces, abajo tienen que venir moles también para eliminar. Y arriba van las moléculas, que sabemos que en este caso es el número de Avogadro. Hago las operaciones correspondientes y la primera me da 321 por 10 a la menos 10 y la segunda 454 por 10 a la 12. En el segundo ejemplo de esta página tenemos gramos y me preguntan por moles. Entonces anoto el valor de los gramos y yo voy a obtener moles, y para eso necesito eliminar gramos aquí abajo. Entonces, de acuerdo a la equivalencia, son 44 gramos. 44 gramos es igual a ¿cuántos moles? A 1. Entonces, ahí está planteada la operación. La segunda es partiendo igual de gramos para igual moléculas. Igual tengo que poner gramos aquí abajo para eliminar, pero la equivalencia es que los gramos para esta sustancia son 44. Ahora, si fuera otra sustancia diferente, pues le ponemos los gramos que correspondan. Y arriba van las moléculas. Entonces las moléculas sabemos que cuando nos preguntan por ese dato es el número de Avogadro, 6022 por 10 a la 23. Entonces ya planteado, porque en realidad lo que hay que saber es plantear la operación. Lo demás es cuestión de saber usar la calculadora. Entonces hacemos esto, 3,1 por 10 a la menos 8 por 1 entre 44 y me da 705 por 10 a la menos 10. Y en el segundo caso hacemos esta operación, 3,1 por 10 a la menos 8 por el número de Avogadro entre 44 y me da 424 por 10 a la 14 moléculas. Entonces el uso del factor de conversión en realidad no tiene mayor complicación. Hay una equivalencia y esa equivalencia yo la uso según me convenga. Puede ser que vaya un dato arriba o abajo según lo que requiero. Entonces ese sería el tema, que no es un tema complicado y se supone que de matemáticas ya lo conocen, así que espero que haya quedado suficientemente claro.